Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo, un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este decálogo. En el con Dios, cada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su admirable y bueno. Doy gracias a Dios por un día más de vida que me regala, por su misericordia para con este cielo y suyo, que son nuevas cada mañana, por su bondad, por su justicia, por su amor. Le doy gracias a mi Dios en Cristo Jesús por todas estas bendiciones. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar en esta noche con el libro de los Corintios, o la carta de los Corintios, mejor dicho, pidiéndole a Dios que me ayude como siempre en la predicación de su palabra, sabiendo y conociendo que yo soy un siervo inútil, sabiendo y conociendo que, bueno, que es un evangelio el que predicamos sobrenatural, poderoso y bueno, según verdad, y siempre necesitamos la ayuda y la guianza del Espíritu Santo para poder predicarlo de manera correcta, de manera que la iglesia de Cristo sea edificada y que el nombre de nuestro Dios sea santificado, conocido, homenajeado, glorificado en Cristo Jesús. Amén. Por eso le pido a Dios el respaldo, la ayuda, la asistencia de su Espíritu Santo, porque sin Él nada puedo hacer y sin Él, bueno, todo lo que hago carece de sentido y poder. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Ok, vamos a recordar un poco lo que vimos ayer. Ayer vimos cómo Pablo saluda a la iglesia que está en los Corintios, la iglesia que está en la región de Corintios. Amén. Y ese saludo de Pablo es extraordinario y si nosotros lo analizamos bien, el saludo de Pablo a los corintios es un saludo muy alentador, es un saludo muy consolador para todos los santos. ¿Por qué? Porque la iglesia de los corintios, como vamos a comenzar a ver desde el día de hoy, a pesar de que, como leímos ayer, fueron santificados por Dios, fueron llamados a ser santos, tenían todos los dones espirituales, tenían, eran muy buenos con las palabras y con la ciencia, y tenían todos los dones espirituales. A pesar de todo eso, a pesar que dice que Cristo los iba a confirmar, que a pesar de que ellos tenían todos los dones espirituales, aquí en los versículos anteriores dice que Cristo era el que lo iba a confirmar. Amén. En el versículo, déjenme ver, el cual también lo confirmará hasta el fin. O sea, ellos no iban a ser salvos por tener todos los dones, por ser más espirituales que los demás. Ellos iban a ser salvos porque Cristo lo iba a confirmar hasta el fin. A ver, pero lo interesante del asunto, gloria a Dios, porque Cristo es el que lo confirma hasta el fin. Amén. Nadie va a llegar justificado y santificado a Dios por su propio medio. Si nosotros permanecemos firmes en la fe a la que fuimos llamados, es porque Cristo nos ha fortalecido para que permanezcamos firmes. Wow, eso es glorioso porque no depende de, porque si depende de nuestra fuerza, si depende de nuestro querer, si depende de nuestras capacidades, la salvación sería imposible. Pero como Dios no deja nada al azar y Dios no confía en los hombres, Él dice, no, si yo quiero salvar a esta persona, yo tengo que darle la salvación, pero yo tengo que obrar también en él
para que Él pueda permanecer, para que Él pueda mantenerse fiel a mí hasta el fin, porque si no se dejaría en buen momento. ¿Okay? Entonces es algo maravilloso, es algo muy, muy bonito y muy hermoso que nuestro Dios nos deja saber que Él no solamente nos provee todo lo que la salvación necesita en Cristo, sino que también Él estará con nosotros para que todo eso que nos dio pueda ser usado eficazmente por nosotros para que nosotros podamos llegar a ser salvos. ¿Amén? Dios no deja nada al azar, Dios no confía en los hombres, Dios no confía en los hombres, pero nosotros sí podemos confiar plenamente en Dios que Él hará. Amén. Bueno, pero algo maravilloso que podemos... No. ¿Por qué les digo que esta carta es esperanzadora para nosotros? Que somos débiles, que tenemos dificultades, que a veces estamos inseguros, que a veces no sabemos por qué. Esta carta es maravillosa para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los problemas que tenían los hermanos de Corintios, Cristo les asegura que ellos van a ser salvos. Los llama santificados, los llama santos, dice que Jesús lo confirmará, a pesar de todos los problemas que Pablo sabía que ellos tenían. Y eso es un alivio, un consuelo, un bálsamo para nosotros. Dios nos conoce, Dios nos salvó y Él sabe cuáles son nuestras debilidades, pero aún así Él va a cumplir su propósito en nosotros, porque el fiel es el que prometió es Juan también lo hará. Amén. Entonces eso a nosotros, los hijos de Dios, tiene que consolarnos, porque los corintios en verdad tenían muchos problemas, y fíjense que Cristo estaba con ellos, y eso no era negociable, o sea, eso no es que yo pienso que Cristo estaba con ellos, no, es que la palabra dice que Cristo estaba con ellos y nos lo confirman porque ellos tenían todo lo de la espiritual. Eso era algo que confirmaba que ellos eran legítimos cristianos, que ellos eran verdaderos hijos de Dios, que ellos eran verdaderas personas salvadas por la fe, o personas verdaderamente salvadas por la fe en Cristo Jesús. Pero aún así, esta iglesia tenía muchos problemas. Y hoy vamos a ver el primero de los problemas que presentaba la iglesia de los Corintios, una iglesia muy espiritual, una iglesia que estaba bendecida con toda bendición en Cristo Jesús. Recordemos que todas las bendiciones que tenemos se originan por la gracia de Dios, que es el origen, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús, ¿también? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, por eso ellos habían recibido todo tipo de dones, y eso lo confirmaba y lo afirmaba como verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Cristo. Y Pablo dice que Cristo, que el mismo que los llamó, ese mismo lo va a confirmar hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, no cabe la menor duda que los hermanos en Corintio eran hermanos. O sea, no eran hipócritas que eran cristianos, pero no eran hipócritas que no sé, no eran como los fariseos que decían ser algo, no, ellos eran verdaderos hijos de Dios. Y el mismo Pablo lo está confirmando aquí, a pesar de que Pablo sabía todos los errores y pecados que la iglesia estaba cometiendo. Por eso digo, esta carta es muy consoladora en el sentido de que si Dios dijo de estos hermanos que tenían tantos problemas, que ellos son santos,
y santificado, y que Cristo lo va a confirmar hasta el día y el que lo llamó lo va a confirmar hasta el día de Cristo. Porque aquí a mí no. Tenemos que estar claros y tener esto siendo en mente. Dios va a hacer su obra en ti, porque para eso te llamó. Amén. Si Dios nos llama, Dios va a llevar su obra hasta el fin. Y el fin es convertirnos a la imagen de su bendito Hijo para que sea el de muchos hermanos. Y para que Dios Padre sea alabado por su gracia en la salvación de los santificados. Amén. Bueno, vamos a comenzar ahora sí, hermanos. El primer problema que tenían los corintios, vamos a verlo aquí, es la división. Amén. Estaban divididos los corintios. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar en 1 Corintios 10, del 1 Corintios 1, del 10 al 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya en vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Clovis, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefe, yo soy de aquello. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Galo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no envió Cristo a bautizar, no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ok, bueno, lo leo. Entonces Pablo nos dice: os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense bien que Pablo comienza rogándole, suplicándole en el nombre de mi Señor Jesús. Es decir, yo vengo en representación de Cristo a rogarles algo, a pedirles algo, como si Cristo mismo se lo estuviera pidiendo. Hagan de cuenta, hermano, que Cristo está pidiendo esto que yo les voy a pedir. Háganle cuenta que no soy yo, que es Cristo que está rogando y pidiéndole esto. Hagan cuenta que yo estoy representando a Cristo, yo tengo el mismo sentir que Cristo. Yo les voy a pedir esto encarecidamente en el nombre de Cristo. O sea, era una petición que Pablo hacía en representación de Cristo. Yo os ruego, hermanos, en el nombre de Jesucristo. O como yo le digo, hagan de cuenta que el que le está pidiendo esto no es yo, es Cristo. Yo os ruego en el nombre de Cristo. Vamos a ver qué le ruega Pablo en el nombre de Cristo. Nuestro Señor, que habléis todos una misma cosa y que no haya división que habléis todos una misma cosa y que no haya división. Amén. Miren, uno por YouTube me cuenta a muchos católicos, católicos romanos, que dicen esto: no, los evangélicos están divididos porque tienen muchas denominaciones y son no sé cuántas, 30.000, otros dicen 70.000, en fin.
Esa es la excusa que ellos tienen, que nosotros no somos la verdadera iglesia porque estamos divididos en muchas denominaciones. A ver, ¿será esto verdad? Bueno, en el tiempo de Pablo había muchas iglesias, estaba la iglesia de los Corintios, estaba la iglesia de los Efesios, estaba la iglesia de muchas iglesias, por lo menos en Apocalipsis está las 7 iglesias, Esmirna, la Odisea, todas eran cristianas, pero todas tenían su pastor, su ángel. Ahora, ¿qué hace que, o sea, qué hace que uno pertenezca a la verdadera iglesia de Cristo? Bueno, se nos dio a beber del mismo espíritu. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios, estén en la iglesia que estén. Quiero decir, perdón, por darme un ejemplo. Yo soy pentecostal, o yo me congrego en una iglesia pentecostal. Ok. Yo tengo el Espíritu Santo. Como dice Pablo, yo también creo que en mí mora el Espíritu Santo. Amén. Pero esto no quiere decir que un hermano, por ejemplo, bautista, un metodista, un presbiteriano, que son diferentes denominaciones, no tenga el mismo Espíritu Santo que yo. Lo que más iglesia a mí es primero tener el Espíritu Santo. Se nos dio a beber de un mismo Espíritu para servir a un mismo Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la gloria, para la gloria de Dios Padre. Amén. Eso es lo que hace a uno verdaderamente parte de la iglesia, tener el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo para no estar divididos? Porque el Espíritu Santo va a enseñar siempre la verdad, porque el Espíritu Santo es Espíritu de verdad, porque el Espíritu Santo va a hablar, nos lo va a enseñar lo que ha escuchado del Padre y del Hijo y nos lo va a hacer saber. Entonces, si tenemos fuimos bautizados con el mismo bautismo, se nos dio a beber el mismo Espíritu, servimos a un mismo Señor para la gloria del mismo Dios, entonces no hay división en el cuerpo de Cristo. Amén. Ok, ¿qué pasa, hermanos? Que, por ejemplo, a veces un cristiano puede tener diferencia con otro en algún punto. Por ejemplo, Cristo viene antes o después de la tribulación. Algunos hermanos dicen que antes, algunos decimos que antes, otros dicen que después. Igual, eso no afecta mi comunión con el hermano, eso no es una doctrina esencial, eso no me va a llevar a mí, o no me tiene que llevar a mí a dividirme del hermano, porque de esa doctrina no depende mi salvación. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Pero todo el pueblo de Dios, que como yo les dije, fue bautizado en el mismo bautismo, fue bautizado de la muerte de Cristo. Se le dio a beber del mismo Espíritu, de la unción del Espíritu Santo, para servir a un mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de un mismo Dios, el Dios de Israel. Todos nosotros estamos de acuerdo en las doctrinas fundamentales. Es decir, Cristo se hizo hombre, Dios se encarnó, ¿verdad? En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Cristo vivió una vida de santidad, murió, pero también resucitó al tercer día. Todos los cristianos
independientemente de las denominaciones de las que seamos, todos y cada uno de los hijos de Dios tenemos esas doctrinas en común acuerdo, amén. O sea, pensamos lo mismo en esos puntos, amén. En esas doctrinas esenciales, como muchos las llaman. Que hay cosas que tenemos diferencias, sí, como le dije, la escatología, algunos no saben, algunos dicen que la salvación se pierde, o otros dicen que no, pero bueno, aunque la doctrina de la salvación es una doctrina esencial, déjame decirte que tú no te vas a salvar por saber, por creer que la salvación se pierde, y yo no me voy a perder porque es que la salvación no se pierde. Yo me voy a salvar por la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario por mí. Así que yo puedo compartir con un hermano que piense lo contrario a mí sin ningún problema en ese punto. Porque yo sé que la salvación no depende de esa doctrina. La salvación es del Señor, amén. Entonces, bueno, aquí Pablo está diciendo que los hermanos de Corinto están divididos. Y él le pide encarecidamente, le ruega en el nombre de Jesucristo que no se dividan, que piensen, que tengan el mismo sentir y la misma mente. Y como yo le digo, eso solo pasa si somos dirigidos por el Espíritu Santo. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no les va a enseñar a unos una cosa y a otros otra. Si queremos tener la misma mente y el mismo sentir en las cosas de Dios, tenemos que estar siendo guiados todos por el mismo Espíritu para que eso se pueda dar. Que hay diferencias en doctrina en el pueblo de Dios, bueno, sí las hay, pero son doctrinas secundarias, no son doctrinas esenciales. Por ejemplo, si Cristo viene antes de la tribulación, o Cristo viene después, o qué sé yo, esas son doctrinas secundarias, y eso, el pueblo de Cristo, la iglesia, no tiene que estar de acuerdo en esa doctrina, o sea, no es obligado, pero hay cosas esenciales en las que todo cristiano debe estar de acuerdo. En esas sí tenemos que tener todos el mismo sentir, en esas sí tenemos que estar todos guiados por el Espíritu Santo, y esa doctrina sí no la podemos negociar. O sea, no podemos ser suaves cuando se trata de una doctrina fundamental. Pablo le está diciendo que tengan el mismo sentido. Vamos a ver en qué estaban fallando ellos, porque aquí Pablo lo dice. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Amén. Fíjense, si ya hay contiendas, si Pablo dice, me ha llegado me ha llegado la voz, he escuchado de otros hermanos que ustedes están cayendo en contienda. Ya cuando dice Pablo eso, ya sabemos que no están siendo guiados precisamente por el Espíritu Santo, sino por la carne. Ya cuando dice Pablo contiendas, porque Pablo nomás que manda a contender ardientemente por la fe, pero vamos a ver por qué era la contienda de ellos. No era por la fe, era por cuestiones humanas, por cuestiones que no tienen que ver nada con doctrina, ni con nada que tenga ni con ninguna doctrina fundamental, ni nada de eso. Era más bien una contienda carnal, no era algo que al Señor le agrada. Y Pablo le va a decir, Pablo le dice, me ha llegado
escuchado de los del Chloe que ustedes están escondiendo. Y ahí no pueden estar en el mismo sentido porque ya están en la carne. En la carne cada uno obra conforme a sus sentimientos y emociones y conforme a su parecer y no al parecer de Dios ni al conocimiento de Dios. Entonces eso es muy importante aquí. Vamos a ver, el versículo 3 dice, ok, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Fíjense bien, había divisiones, había contiendas, porque se habían formado en la iglesia grupitos, como en el colegio, que uno en el liceo, bueno, hasta en la universidad, que uno siempre anda con su grupito de amigos. Bueno. En la iglesia de Corintios, una iglesia que tenía todos los dones espirituales, una iglesia que Pablo dijo que Cristo lo iba a confirmar hasta el día que viniera. Una iglesia que sin lugar a dudas era salva, o sea, los creyentes, a lo que Pablo se está refiriendo en la verdad de los creyentes, estaban cayendo en este error. Tenían grupitos en la iglesia, uno decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Pedro, otros decían, yo soy de Apolo y yo soy de Cristo. Estaban divididos por una cuestión de la carne. Sí, porque a lo mejor a alguno le gustaba más cómo predicaba Pedro. No, Pedro predica, pero no, a mí me gusta Pedro, porque Pedro habla fuerte, así, Pedro me gusta porque le canto a Pedro. No, a mí me gusta Apolo, porque Apolo es carismático y hace chistes y cuestiones. No, pero a mí me gusta Pablo, porque Pablo es muy estudioso y habla no sé cuántos idiomas y se conoce el Antiguo Testamento de pie a cabeza, entonces, no, pero a mí me gusta Cristo, porque entonces había este tipo de división en la iglesia que no puede haber. No puede haber contienda por este tipo de cosas carnales, porque son cosas, como yo le digo, hermano, de sentimientos, de emociones, cosas que vienen del ser humano, cosas que Dios no quiere que nosotros nos dejemos guiar por ese tipo de sentir. ¿Por qué? Porque eso no viene del Espíritu Santo. Entonces no había una buena comunión en la iglesia por estos grupitos que se habían creado en Corintios. Y Pablo va a hablar de ello y vamos a ver cómo Pablo se expresa sobre este asunto. Él dice, ¿acaso se dividió Cristo? ¿Fue crucificado Pablo? Por vosotros fuiste bautizados en el nombre de Pablo. Amén. Ahí está diciendo Pablo, esta contienda es tonta, no tiene sentido. Ustedes están haciendo algo muy tonto porque yo no morí por ustedes, Pedro no murió por ustedes, Apolo no murió por ustedes. El verbo no se encarnó en Pablo, el verbo no se encarnó en Apolo ni en Pedro. El verbo se hizo carne en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que ustedes están peleando por una cosa que no deben estar haciendo, porque somos de un mismo Señor. En la iglesia no hay varios señores, no hay varios salvadores, no hay varios
sacrificio. Fue un solo Salvador, el Señor Jesucristo, fue un solo Cordero, el Señor Jesucristo. Entonces este tipo de contiendas tontas, carnales, no edifican la iglesia, sino que la dividen. Están dividiendo al cuerpo de Cristo, que no está dividido, que el cuerpo de Cristo está en coinonía, porque el cuerpo de Cristo, como lo dije, es guiado por el Espíritu Santo. Recordemos, fuimos bautizados en un mismo bautismo, se nos dio a beber del mismo Espíritu, para servir a un mismo Señor, para la gloria del mismo Dios. Este es el sentir que debemos tener como cristianos. Ahora, si nos ponemos a pelear por quién es de qué, es como si ahorita uno dijera, no, yo soy de Dante Gebel, y el otro día, no, yo soy de John MacArthur, y el otro día, no, yo soy de, no sé, de, de Paul Washer o algo así. No, todos somos de Dios en Cristo, todos somos de Cristo y Cristo es de Dios. Todos somos de Cristo, hermano. Pablo es de Cristo, Cefa es de Cristo, todos somos de Cristo. Entonces no puede haber esas divisiones tontas, esas contiendas tontas que a Cristo no le agrada y que a los mismos apóstoles como Pablo no le agrada que en su iglesia o la iglesia de Cristo, mejor dicho, pelee por cuestiones semejantes, porque Pablo dice, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso a mí me clavaron en la cruz por ustedes? Para ustedes digan que ustedes son míos. No, es que se sacrificó por ustedes fue aquí. A que le dieron los latigazos, a que lo escupieron, a que le pusieron una corona de espinas, a que lo clavaron en el cofre aquí, yo no hice nada. Así que ustedes no son míos, ustedes son de Cristo. Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Ustedes están peleando por cuestiones que si ustedes se ponen a meditar lo que están diciendo, se van a dar cuenta del error que están cometiendo. Porque ninguno de nosotros, ni Apolo, ni Pedro, ni yo, Pablo, murió por ustedes, ni se sacrificó por ustedes, ni se hizo carne por ustedes. Entonces ustedes están dividiendo a la iglesia por cuestiones que no tienen ningún sentido, que son contiendas, como les digo, que vienen de la carne y que no aprovechan para nada. Entonces vamos a seguir lo que... ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Claro. Uno se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre de Pablo, en el nombre de Seba, en el nombre de Apolo, en el nombre de Funaví. Uno se bautiza en el nombre de Dios, no en el nombre de un hombre terrenal, carnal, pecador. Entonces, eso es lo que pasa. Los de Corintio, a pesar de que tenían todos los dones espirituales, que inclusive Pablo le da gloria a Dios y gracias a Dios porque ellos habían sido bendecidos con todos esos dones, tenía este problema de división, que ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo estos hermanitos que fueron tan bendecidos por Dios y que tienen todos los dones espirituales y que tienen dones de ciencia y de palabra, ¿cómo es que estos hermanitos caen en ese tipo de contiendas tontas y te están diciendo, no, que yo soy de este, que yo soy de aquel? Porque ciertamente eran salvos, eran santos, pero ustedes saben que el proceso de santificación es un proceso lento. No todos se convierten como el apóstol Pablo, como Saulo, que se convirtió y de una vez comenzó a predicar y de una vez comenzó a servir a Dios como él quería. No todos somos así, no todo el mundo tiene un cambio, digamos, radical en un instante, como en el caso del apóstol Pablo. Aunque somos santos, ¿verdad?
el proceso de santificación es progresivo y ellos tenían este problema y muchos otros. Esto que no está hablando, que ellos aún eran carnales, que es como controversial, porque eran espirituales en el sentido de que tenían todos los dones. Pablo dice, no, ustedes fueron bendecidos con todos los dones, ustedes tienen ciencia, ustedes tienen palabras, ustedes manejan todos los dones, gloria a Dios. Y uno diría, bueno, esta iglesia sería la iglesia ideal. No, hermano, no hay iglesia ideal. La iglesia ideal es cuando Cristo venga y nos transforma a todos los que somos sus hijos. Ahí se va a formar la iglesia ideal. Ahorita no hay iglesia ideal. Fíjense bien, la iglesia de los Corintios, cómo era, estaba llena de dones y aún así tenían serios problemas. Serios, porque este es uno de los problemas, pero hay muchos más que vamos a ver a lo largo de esta carta también. Fíjense bien que Pablo dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros es bautizado sino a Cristo y a Gaio, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Claro, porque si ellos ya estaban peleando, porque decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Imagínense si Pablo hubiera bautizado a alguno, o Apolo o Cefa hubieran bautizado a la gente. Se iba a intensificar más el problema. Entonces Pablo le dice, te doy gracias a Dios, porque yo no he bautizado a ninguno de ustedes. A lo único que yo he bautizado aquí es a Gaio y a Cristo. Claro, porque eran hermanos carnales, eran escogidos por Dios, muy bendecidos, apartados por Dios, pero aún estaban en proceso. A lo mejor esa iglesia en Corinto no tenía mucho tiempo de fundada, a lo mejor, bueno, y también está el hecho de que, creo que Corinto, si no me equivoco, era una ciudad que era muy influenciada por otra cultura, ya que creo que era una ciudad marítima, que llegaba gente de todas partes, y ellos se veían muy influenciados por la cultura que llevaban ahí. Eso puede ser el problema que ellos tenían. Eran carnales. En fin, era una iglesia que todos eran salvos, porque dice Pablo que, bueno, el Dios el que lo llamó lo iba a confirmar hasta Jesucristo, hasta el día de Jesucristo. O sea, Pablo no tenía duda de que sus hermanitos iban a ser salvos. Pero a su vez Pablo dice, no, pero es que a ustedes les falta mucho por madurar, mucho por crecer, mucho por madurar espiritualmente hablando, porque no puede ser que ustedes se estén peleando, que ustedes tengan el cuerpo de Cristo dividido, porque uno es de Pablo, porque uno es de Pedro, porque uno es de Juan y porque uno es de... No puede ser, porque el cuerpo de Cristo tiene que estar en una misma sintonía, en un mismo sentido, como yo le dije. Hay doctrinas secundarias que el pueblo de Cristo puede, no digamos comprender, pero puede tener diferentes opiniones en cuanto a la doctrina secundaria, pero hay doctrinas que son elementales que uno tiene que tener el mismo sentido del otro. Por ejemplo, Cristo es Dios, es una doctrina fundamental. El verbo se encarnó. Cristo murió y resucitó. La doctrina del Espíritu Santo. Todas esas doctrinas son fundamentales y tenemos que creer todo lo mismo. Pero ellos, esta división que ellos tenían porque uno se creían de uno y otro del otro, era una división peligrosa, porque yo no me voy a salvar por Pedro,
por lo que hizo Pedro por mí. Yo no me voy a salvar porque yo estoy en Pablo, o yo soy discípulo de Pablo. Yo no me voy a salvar porque yo escucho por ejemplo, yo no me voy a salvar porque yo escucho en YouTube a, a su Jerusalén. O yo no me voy a salvar porque escucho a tal pastor. O yo no me voy a salvar porque escucho a tal persona. No, yo me voy a salvar porque yo estoy en Cristo. Cristo es el que me va a salvar, no Pablo, no Pedro, no los pastores de YouTube. Entonces, esta división que ellos tenían sí era peligrosa en sí, porque ellos no, no tenían claro a quién ellos estaban siguiendo. Es más, ellos estaban siguiendo a hombres pecadores. Eso es como la iglesia católica, apostólica romana, que sigue al Papa. Y si el Papa se va por un hueco, ellos también se van por el hueco. Pero bueno, como ellos son un católico romano, ellos no siguen a Cristo, ellos siguen al Papa. Entonces, bueno. Entonces, por eso, esa división que había allí, sí tenía mucho peligro porque tenían la mirada puesta en los hombres y no en Cristo. Amén, que es como dice la Escritura, eran los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de la fe. Amén. No en otro, porque si lo ponemos en un hombre, así sea Pablo, Pedro, Lucas, Juan, vamos a estar mal. Amén. Entonces, fíjense bien todo lo que esto puede ocasionar. No saber de quién somos, no saber de quién somos, no saber dónde está nuestra identidad como cristianos y poner nuestra identidad como cristianos, nuestra salvación como cristianos en otra persona fuera de Jesús, sí es algo delicado, sí es algo que te puede llevar a perderte o a extraviar. Que no era el caso o sea, que pudo haber sido el caso de los corintios, pero Pablo le escribió esta carta precisamente para corregir muchos errores que ellos tenían como iglesia. Y este es uno de ellos. Entonces dice pues, a Pablo dice, le da gracias a Dios porque él no bautizó a ninguno, solamente a Gallo, que también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. O sea, que yo recuerde de ustedes, yo no me bauticé a Gallo, a Cripo, a la familia de Estefana, pero de ahí en más yo no sé a quién más bauticé de ustedes, porque fíjense lo que dice Pablo, algo muy importante. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Fíjense, Pablo, él no se acordaba a quién había bautizado o a quién no, porque el trabajo de Pablo como apóstol no era bautizar. El trabajo, el trabajo de Pablo como apóstol era predicar el Evangelio y a toda criatura, predicar el Evangelio. Esa es la gran comisión. Y dice la gran comisión, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero siempre antes del bautismo viene la predicación. Y Pablo se enfocaba mucho, era en predicar, era en transmitir el mensaje de Cristo, era transmitir todo el consejo de Dios. Cristo resucitado, Cristo muerto, Cristo resucitado, Cristo glorificado. Pablo se enfocaba mucho en predicar el Evangelio como lo vimos en la carta a los romanos, que Pablo nos dio una magistral, nos predicó el Evangelio magistralmente por medio de la carta a los romanos. Entonces, Pablo se enfocaba en eso. Pablo no se enfocaba, no, yo voy a llevar a la iglesia no sé cuántas personas, o no, yo voy a... Fíjense que Pablo no menciona ni a los milagros, no, mi trabajo es hacer milagros, no. Pablo pone de primero la predicación del Evangelio, porque si la predicación del Evangelio nadie se va a salvar, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios,
para salvación de todo que primeramente del judío y también del griego. Entonces Pablo enfocaba todas sus fuerzas, enfocaba todo su conocimiento primariamente en predicar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y sin fe no hay salvación. Entonces la predicación del Evangelio bueno, es fundamental, como lo vimos en la carta, en la carta no, en el libro de los Hechos. Pablo iba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Amén. Y eso era lo que se enfocaba Pablo. Pablo no estaba pendiente de que, no, de que tengo que bautizar a tantos o tengo que... No, Pablo predicaba el Evangelio. O sea, él dice, sí, yo bautizo a algunos de ustedes, a los que yo recuerdo que he bautizado, bueno, a este. Pero tampoco es que yo ando pendiente de bautizar a todo el mundo. Yo predico el Evangelio y bueno, si ellos creen, ya ellos son salvos. Y bueno, algo... Yo me imagino que Pablo no se quedaba ahí hasta bautizarlo, sino que Pablo predicaba y bueno, a lo mejor venía otro que sí le daba bautismo. Porque Pablo no se enfocaba mucho en eso, porque Pablo dice, a mí no me enviaron a bautizar. Mi misión como apóstol no es bautizar, es anunciar la virtud de aquel que no llamó de la tinieblas a mirar, es predicar a Cristo, esa es mi visión. No el bautizar. Diferente era Juan el Bautista, que sí fue enviado especialmente a bautizar con agua para el perdón de pecados, para preparar los corazones de aquellos que habían de creer en la palabra. Entonces, son diferentes ministerios. El ministerio apostólico era un ministerio que se centraba mucho en la predicación, y la predicación de los apóstoles siempre iba acompañada con señales para que la gente creyera en el mensaje. Pero los apóstoles no, o sea, no era su objetivo principal de bautizar, sino más bien el predicar y que el Señor obrara en los corazones de las personas como a él le placiera, ¿ves? Dándole salvación y vida eterna a todo que dice, predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la palabra de la boca. No con sabiduría de palabras. O sea, Pablo no llegaba a las iglesias y decía, no, yo soy teólogo, manejo seis idiomas, y comenzaba a hablar de palabras muy técnicas y muy profundas, y la gente, wow, Pablo sí sabe. Y bueno, por eso creo que algunos decían, yo soy de Pablo, porque le gustaba más cómo predicaba Pablo, ¿verdad? O cómo más se manejaba Pablo. Pero lo importante es que se entienda el mensaje de la cruz. Lo importante es que el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo crucificado y glorificado, llegue a las personas. Eso es lo importante. De nada me vale ser un teólogo, por ejemplo, y hablar tan profundamente y usar palabras tan complicadas que nadie me entienda, porque nadie se va a salvar si no entienden el mensaje. Entonces Pablo dice, yo no vi a ustedes con palabras muy profundas y palabras muy, ¿cómo que usa? ¿Cuál es palabras? Con sabiduría de palabras, para que no se haga van a la cruz de Cristo. Claro, porque a lo mejor y muy seguramente en hablar cosas muy profundas y con palabras muy complicadas va a dificultar que el que oiga capte el mensaje principal. Va a ser difícil que los que escuchen vean la belleza de la cruz, vean la belleza del sacrificio de Cristo. Y si no ven a Cristo en la prédica, y si no ven el sacrificio de Cristo y no creen en él, no se van a salvar.
Por eso que Pablo dice, no, no, yo cuando vengo con ustedes, yo no ando con palabras muy sabias ni muy difíciles de entender para no hacer nulo, eh, para no hacer nula la cruz de Cristo, porque sabe que al fin y al cabo lo que me va a salvar a mí es la palabra de la cruz, es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que yo tengo que cantar, eso es lo que yo tengo que creer. A mí no me va a salvar que a mí utilicen términos teológicos, o no me va a salvar que el pastor profundice en doctrinas como decir la predestinación o X doctrina. Eso me va a salvar. A mí me va a salvar que yo crea en el sacrificio de Cristo, que yo crea en lo que Cristo hizo por mí en la cruz de Calvario hace más de 2000 años. Eso es lo que me salva a mí. No que el pastor venga diciéndome que la doctrina tal, que cual. No, eso si Dios lo permite y nos da sabiduría, lo vamos a entender. Pero lo principal y lo fundamental es que creamos en el sacrificio de Cristo. Entonces Pablo, el miedo que le daba a Pablo, o el cuidado que tenía Pablo, porque no creo que fuera miedo, el cuidado que tenía Pablo era, no, yo no voy a ir a esta gente a predicarles muy profundamente que ellos no me entiendan nada y dejen de ver lo importante que es el sacrificio de Cristo. Yo prefiero predicarles palabras sencillas pero con poder. Entonces es muy importante esto, hermano, también. Porque recordemos que no todos son maduros espirituales, no todos tienen el mismo conocimiento y el mensaje tiene que ser comprendido para que pueda ser aceptado. Pablo, con ese amor, con ese cuidado que él tenía, él dice, no, yo no vengo a ustedes con palabras muy sabias para que puedan ver y captar la belleza de la cruz. Porque el que salva el Evangelio de la cruz. Recordemos que no hay gloria sin cruz. No podemos hacer, no podemos jugar al vivo y querer estar glorificado como mi Señor Jesús, pero no pasar por la cruz. Es decir, no podemos querer parecernos a Cristo, perdón, ahora que está en gloria, pero tenemos que querer también parecernos a Cristo mientras estamos en la carne. Entonces tenemos que aprender el Evangelio de la cruz. El Evangelio de la cruz no todo el mundo le gusta porque es un Evangelio que no nos hace el centro de sufrimiento, sino que nos hace participantes de los sufrimientos de Cristo. Es decir, como a Cristo lo persiguieron por pedir la palabra, a ti te van a perseguir. Como a Cristo, la familia que estaba loco, a ti su familia te va a decir que está loco. Como a Cristo le dijeron que hacía milagros por el poder del diablo, a ti te van a decir que tú eres hijo de Satanás. Entonces, eso es el Evangelio de la cruz. Los sufrimientos de Cristo van a ser nuestros sufrimientos, pero dice la Escritura, y ya para terminar, dice la Escritura, de que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Pero algo muy importante, si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. ¿Se fijan? No hay gloria sin cruz. No podemos querer ser mejor que nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo padeció. Entonces nosotros, como vamos a ser mejores que Cristo, no vamos a padecer, pero sí vamos a tener la misma gloria. Él le dijo a sus discípulos, cuando ustedes os aborrezcan, cuando ustedes lo desechen, recuerden que a mí me lo hicieron primero. Y si hacen eso, dice él, y si hacen eso, con el árbol verde, ¿qué le quedará al árbol seco? Algo así, para hacer un poco el texto. Entonces, ese es el Evangelio de la cruz. Pablo no quería que por estar hablando muchas palabras, tal vez profundas para ellos, se perdiera el mensaje principal del Evangelio, que es el que nos va a dar salvación
y vida eterna, porque es que tú sepas, o no, Cristo viene después de la tribulación, o antes, eso no te va a salvar. El que tú creas que la salvación se pierde o no se pierde, eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que creas en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y es que creas que ese sacrificio, y es que por medio de la fe, ese sacrificio se aplique a tu vida, se aplique a tu espíritu, porque bueno, este cuerpo igualito va a morir. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Amén. Entonces, bueno, vimos como estos hermanos que tenían poderes espirituales, que uno dice, si uno leyera por primera vez la carta a los Corintios y no supiera el resto de la carta, sino uno se queda con esos versículos de la saludación, del 1 al 9. Uno diría, wow, yo quiero pertenecer a una iglesia que tenga todos los dones. Bueno, pero a lo que uno comienza a leer del versículo 10 en adelante, se da cuenta que no era la iglesia perfecta. Uno se da cuenta que era una iglesia muy carnal, que era una iglesia que estaba dividiendo el cuerpo de Cristo por sentimientos carnales, porque le gustaba más cómo predicaba uno que el otro, porque le gustaba más cómo era la personalidad de uno que el otro. Y Pablo dice, no, no, pero ustedes están equivocados, porque Pedro no murió por ustedes, es que clavaron en la cruz no fue a mí. Yo no soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Cristo, así que ustedes no saben a quién pertenece. Y eso, como yo le dije, resumiendo, sí es grave, ya que si no sabemos de quién somos, nos podemos perder, porque estamos siguiendo a hombres, y los hombres se pueden equivocar, los hombres pueden flaquear, los hombres pueden devalar, por eso que tenemos que tener la mirada puesta en Cristo. O sea, estos hermanitos cayeron en este error, y Pablo los estaba corriendo en el amor de Cristo y dándole gracias a Dios, porque viendo el problema que tenía armado, él le da gracias a Dios y dice, bueno, yo le doy muchas gracias a Dios porque no he bautizado a ninguno de ustedes. Bauticé unos poquitos y nos menciona a la familia Esteban, a Crespo, Crispo, a Gallo, pero yo no he bautizado a nadie porque no es mi trabajo. Dios no me envió a mí a bautizar, Dios me envió a mí a predicar el Evangelio. Y lo predico no con palabras sabias, de mucha sabiduría, para no ser vana la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es lo que salva. La palabra de la cruz es el Evangelio. Todo lo demás, que bueno, tal vez sí es importante, aprender doctrinas y cuestiones, pero todo lo demás, hermano, viene siendo secundario, porque lo que da la salvación es la doctrina de la cruz, es creer en el sacrificio de Cristo y creer en lo que Él hizo por ti en la cruz y creer en lo que Él está haciendo por ti ahora mismo intercediendo por Dios todos los días, para que tú no te pierdas. Entonces, eso es lo importante, hermano, que no generar divisiones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, por ellos por ser carnales. En verdad se ven que eran hermanos, a lo mejor no eran muy maduros en la fe, a lo mejor tenían todos esos dones, a lo mejor no, porque dice la palabra que los tenían todos los dones, pero eran inmaduros en cuanto a otras cosas. Y bueno, como yo le dije, la santificación en el creyente no es algo que se da de la noche a la mañana. Hay creyentes que maduran más rápido, hay creyentes que maduran más lento. Todo depende del propósito que tenga Dios con esa persona, porque si Dios quiere que una persona sea pastor y Dios necesita que esa persona sea pastor en un año, bueno, en un año hace que esa persona madure rápido. Pero depende del propósito de Dios para cada quien. Estos hermanos se ven que eran muy bendecidos por Dios por los dones, pero que eran inmaduros aún en la fe.
por eso eran carnales, y por eso tenían ese tipo de problemas que no edifican para nada y que Pablo está queriendo corregir. Pablo está queriendo, Pablo está queriendo atacar a tiempo, porque el estar dividido, como ellos estaban, sí podían ser peligrosos para ellos, ya que la salvación no es por Pedro, no es por Pablo, no es por Lucas, es por Cristo. Entonces, el no saber a qué Señor servía y tienen que seguir y tienen que imitar, sí podía hacer algo a la larga que los pudiera hacer rebalar, pero como Dios quiere que, como Dios ha dicho ya por medio de la salvación de Pablo, estos hermanos eran todos salvos. Entonces Pablo está corrigiendo ese error a tiempo, antes que el error sea demasiado grande, ¿verdad? Pablo está corrigiendo, no, pero ustedes están poniendo la mirada en el hombre. Yo no morí por ustedes, Pedro no murió por ustedes, ustedes no fueron bautizados en mí, es decir, nosotros fuimos bautizados en Cristo, en su muerte, y yo no morí por ustedes no fueron bautizados en mí. Pablo le hace ver su error bíblicamente, amén, para que ellos no caigan en ese, no sigan en ese error, y en esa actitud carnal, y en esa actitud que, que manifiesta su inmadurez espiritual, amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, el Dios de Israel me los bendiga y los guarde, el Dios de Israel haga resplandecer su rostro de ustedes, el Dios de Israel alce su rostro de ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, a su nombre gloria, amén.